A continuación veremos el ejercicio de la unidad 1, número 1. Tomando la caminata. Un excursionista comienza un viaje primeramente caminando 25,0 kilómetros al sureste desde su coche. Se detiene e instala su tienda de campaña para pasar la noche. En el segundo día, camina 40,0 kilómetros en dirección 60,0 grados al noreste. En este momento, descubre una torre de un guardia forestal. El inciso A de este ejercicio dice: determine las componentes del desplazamiento del excursionista para cada día. Bien, conceptualizamos el problema dibujando un boceto como en esta figura. Si denotamos los vectores de desplazamiento en los días primero y segundo como A y B, respectivamente, y utilizamos el coche como origen de coordenadas, se obtienen los vectores mostrados en esta figura. Vector A y vector B. Y señalamos la resultante R, que es esta de acá. Por lo tanto, podemos clasificar este problema como una suma de vectores. Tenemos que el desplazamiento inicial fue 25,0 kilómetros al sureste, o sea, en esta dirección, hacia el sur y al este, ¿verdad? 25 kilómetros al sureste. Como no se define si está más inclinado hacia un lado o hacia el otro, le colocamos un ángulo de 45 grados con respecto al eje X, indicando que se movió justamente al sureste. Y después se movió 40 kilómetros en dirección 60 grados al norte del este, lo cual quiere decir que con respecto a la horizontal tuvo una inclinación de 60 grados hacia arriba. Por lo tanto, tenemos dos vectores. Este tiene magnitud 25 kilómetros y este tiene magnitud 40 kilómetros. Tenemos que lo que debemos sacar inicialmente es las componentes del desplazamiento de la excursionista para el primer día, que es el vector A, y para el segundo día, que es el vector B. Vamos a analizar este problema mediante el uso de nuestro conocimiento de los componentes vectoriales. El desplazamiento A tiene una magnitud de 25 kilómetros y se dirige 45 grados abajo, dijimos, y por debajo del eje X, eso es importante, y el desplazamiento de B termina por encima del eje X porque al subir acá 40 kilómetros con 60 grados, vemos que al menos nuestro gráfico indica que él va a terminar por arriba del eje X. Ahora, las componentes para A serían AX y AY. Si tenemos el vector A, que es este que está acá, ¿verdad? Sus componentes serían proyectar ese vector en el eje X de esta manera y proyectar este vector en el eje Y de esta manera. Ahora este quedaría aquí en el eje Y, pero se puede trasladar para acá porque un vector que tiene la misma magnitud y la misma dirección, digamos, sería el mismo vector que si estuviera puesto acá. Con esto construimos un triángulo rectángulo, y como tenemos un triángulo rectángulo, para poder sacar el valor de AX, podríamos aplicar el coseno del ángulo, que en este caso es menos 45 grados, y tendríamos que coseno de menos 45 sería cateto adyacente, que es AX, sobre hipotenusa, que es A. Por lo tanto, quedaría que AX es igual a A por coseno de menos 45, despejando el coseno. Vean que coseno de menos 45 es AX sobre A, por lo tanto A pasaría multiplicando y nos queda este resultado. En el caso de AI, podríamos decir que este es el cateto opuesto, y entonces tendríamos que seno de 45 sería cateto opuesto, que es AI, sobre A. Por lo tanto, si yo quiero obtener AI, pasaría A multiplicando y obtengo que AI es igual a seno de menos 45.
cuando ya tengo esto planteado, lo puedo resolver. Tengo que es A, que son 25.0 kilómetros por coseno de menos 45 es 0.707 y eso me da 17,7 kilómetros. En el caso de la componente ahí, tengo 25.0 kilómetros por el seno de menos 45, que es menos 0.707, lo cual terminaría siendo menos 17,7 kilómetros. Fíjense que el valor negativo de ahí indica que la excursionista camina en la dirección y negativa en el primer día, o sea, camina hacia esta dirección, hacia abajo. ¿Okay? Los signos de AX y AY son también evidentes a partir de la figura. O sea, estos signos, fíjense que coinciden. 17.7 kilómetros es desplazándose hacia la X y menos 17.7 kilómetros se desplaza en contra del eje Y que aumenta hacia arriba. Bien, para determinar las componentes de B tendría que construir el mismo triángulo rectángulo. Para eso busco la proyección de B en el plano horizontal, que me daría este vector. Este vector es el mismo que estaría aquí en el eje X, pero digamos al tener la misma magnitud y la misma dirección es un equivalente de ese vector, y tendría que construir la proyección en el eje Y, que sería este otro vector, que es equivalente al que estaría acá. Con esto he construido un nuevo triángulo rectángulo que tiene 60 grados en este ángulo, y podría también aplicar seno y coseno para determinar las componentes Bx y By. En el caso de Bx tenemos que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, que es B, y tengo entonces que Bx es igual a B coseno de 60, que es este ángulo. ¿Ya? Y en el caso de BI tendría que este es el cateto opuesto, por lo tanto puedo aplicar el seno, y sería el seno de 60 es cateto opuesto, que es BI, sobre B, por lo tanto tengo que BI es igual a B por seno de 60. En este caso tengo que B va a ser igual a 40.0 kilómetros, y ese es el dato del problema, por coseno de 60, que es 0.5. Eso al final me va a dar 20 kilómetros. Y aquí, en el caso de el seno, tengo que 40 kilómetros, que es B, por el seno de 60, 0,866, eso me da 34,6 kilómetros. ¿Okay? Entonces, fíjense que en este caso los dos vectores dieron valores positivos. Bx dio un valor que es 20 kilómetros, lo cual es razonable, va positivo por el eje de las X, y BI da un valor 34,6 en la dirección positiva del eje de las Y, y efectivamente tenemos que el desplazamiento en BI es positivo con respecto al eje de las Y. El único vector que es negativo de todos los que hemos calculado es este, que va en contra del crecimiento del eje Y, pero este va a favor del crecimiento del eje Y, este va a favor del crecimiento del eje X, y este va a favor del crecimiento del eje X. Por eso es que tenemos AX, BX y BY con signos positivos. Bien, veamos la otra parte del ejercicio, que es determinar los componentes del desplazamiento resultante R de la excursionista. Encontrar una expresión para R en términos de vectores unitarios. Para esto tenemos que el desplazamiento resultante para el viaje es el vector R, que es igual a A más B. Tenemos que el vector R es este, habíamos dicho, ¿verdad? Y él va a tener componentes que son Rx, o sea, Rx sería la componente de R aquí en X, que sería de este tamaño, y fíjense que ese Rx que tendría este tamaño es la suma de AX más BX, si lo desplazara aquí arriba. Por lo tanto, AX más BX va a ser igual a Rx. Y como había calculado ya que AX era igual a 17,7 y Bx era 20.0, ambos en kilómetros, entonces tendría que sumarlos a ellos y me queda 17,7 kilómetros más 20,0 kilómetros, 37,7 kilómetros es el resultado de Rx, que sería el vector que iría aquí, este vector completo, que sería la proyección de R en X. Sería un vector que aparecería acá. Y tenemos que RI, en el caso de RI, tenemos que va a ser
AI más BI. Fíjense que en este caso AI va en sentido negativo y BI va en sentido positivo. Por lo tanto, tengo este vector suma y este vector resta. Yo he calculado los valores de AI y BI y tenemos que el valor de AI era menos 17,7, lo cual está expresando que esto es una resta, y el valor de BI es 34,6, que es el que se suma. Cuando yo hago esta operación, obtengo 16,9 kilómetros, y esos 16,9 kilómetros corresponden a esta distancia de acá, que fue la resta entre esto y esto de acá, ¿verdad? Entonces, tendría un vector RI que estaría justamente aquí, desde donde estoy moviendo el, digamos, el cursor. ¿Ok? Entonces, el vector Rx estaría aquí, les había dicho. El vector Ri estaría aquí, les había dicho. Son las proyecciones de R en X y en Y, ya que es este mismo vector que estaría también acá. Si yo quiero escribir este vector obtenido, que es 37,7 kilómetros y 16,9 kilómetros, de manera que se represente en términos de vectores unitarios, sencillamente lo que tengo que hacer es colocar el valor 37,7 y más 16,9 J, y eso en unidad kilómetro. ¿Qué significa esto? Significa que yo extraje el valor de la magnitud como 37,7 por un vector unitario que equivale a 1, un vector que vale 1 en la dirección X. Y esto sería 16,9 de magnitud por un vector J que vale 1 en la dirección Y. Eso es todo lo que significa esta representación. Es equivalente a tener una representación de un vector que tenga la dirección de X y que valga 37,7 o un vector que tenga la dirección de Y y que valga 16,9. Por último, determinemos la magnitud de R y su inclinación con respecto al eje X. Para eso vamos a construir el triángulo rectángulo que estaría formado por R como hipotenusa, Rx que lo calculamos anteriormente y RI que lo calculamos también anteriormente. Entonces tendríamos este ángulo y con esto tendríamos el triángulo rectángulo al que nos referimos. Lo que queremos saber es la magnitud de R, o sea, sabemos cuánto vale en magnitud A, sabemos cuánto vale en magnitud B, pero no sabemos cuánto vale en magnitud R, que es lo que queremos determinar. Con este triángulo lo podremos hacer de una manera sencilla. Primero, podríamos, por ejemplo, plantear teorema de Pitágoras y decir que r cuadrado es igual a rx cuadrado más ri cuadrado. Tenemos rx que vale 37,7 y tenemos ri que vale 16,9 calculados en el ejercicio anterior, y entonces con eso podemos calcular el valor de r cuadrado, hallamos raíz cuadrada y nos da 41,3 kilómetros la magnitud de R. Una vez sabiendo la magnitud de R, o incluso sin saberlo, podríamos determinar el ángulo de acá, y con eso estaríamos viendo la inclinación con respecto al eje X. La inclinación con respecto al eje X sería este ángulo, y este ángulo lo podríamos sacar considerando la tangente del, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, RI sobre RX, o podríamos sacarlo con el seno o el coseno ya usando el valor calculado de R. Si usamos la tangente, tendríamos que sería RI, que es 16,9 kilómetros, sobre RX, que es 37,7 kilómetros, y eso nos va a dar un valor que si hallamos la tangente da 24,1 grados. Y de esa manera se determina la magnitud de R y se determina también la inclinación, que es 24,1 grados. Debemos recordar que las unidades de R en este caso son kilómetros, lo que es razonable para un desplazamiento, y no podríamos dar la respuesta solo diciendo 41,3, ya que en el ejercicio en todo momento se está hablando de que este vector se expresa en kilómetros. En cuanto a la representación gráfica de esta figura,
se estima que la posición final del excursionista es, según la figura, alrededor de más o menos 38 en X, fíjense que está un poco por debajo de 40, y más o menos entre 17 y 18 en Y, fíjense que está un poco por debajo de 20. Por lo tanto, los valores que nos dieron de 37,7 y 16,9 son razonables con la representación que hicimos. Fíjense que el tener en cuenta esto permite que los valores que obtuvimos en el inciso pasado los podamos verificar con el gráfico. Tenemos que ambos componentes de R son positivos, poniendo la posición final en el primer cuadrante del sistema de coordenadas, lo cual también es coherente con la figura. Fíjense que en esta figura hubo un desplazamiento hacia abajo, que en este cuadrante la Y es negativa y la X es positiva. Pero en este cuadrante la X y la Y son positivas, y los valores de Rx y Ri que obtuvimos son positivos ambos, lo cual, digamos, nos está diciendo también que está en el primer cuadrante y se corresponde también con la figura. Si, digamos, el desplazamiento final, este segundo vector no hubiera subido tanto, quizás entonces el resultado de RI podría haber sido negativo, hubiera apuntado hacia abajo. Eso también son cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de verificar si el ejercicio está bien o está mal. Para finalizar, les dejo aquí como un detallito de estrategias para resolver problemas donde se adicionan vectores. Tiene que seleccionar un sistema de coordenadas. Trate de seleccionar un sistema que minimiza el número de componentes que necesite. En este caso, un sistema cartesiano es el más indicado. Dibuje un bosquejo de los vectores, etiquete cada vector. O sea, hacer la figura que vimos acá es esencial, es importante. Si no, estaríamos perdidos en la solución del ejercicio. Encuentre las componentes X e Y de cada vector y los componentes X e Y del vector resultante. O sea, si tenemos las componentes en X e Y, eso va a ser esencial, va a ser importante para tener un buen, para que sea más fácil llegar a un resultado. Usted, digamos, debe considerar los triángulos rectángulos que se forman y con eso puedo usar teorema de Pitágoras o puede usar funciones trigonométricas como la tangente, senos y cosenos y con eso va a poder calcular todas las magnitudes que les pidan o los ángulos que les pidan, etc. Esta estrategia deben considerar que va a ser aplicada el uso de componentes y el uso de triángulos rectángulos para hacer distintas determinaciones de magnitudes en vectores va a ser usado durante todo el curso. Por lo tanto, tener un dominio de esta parte de la materia va a ser esencial para tener una base para lo que va a venir después en nuestro curso de mecánica clásica.